Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, ESG. La presentación será realizada por María Fernanda Pérez, directora de la Dimensión Económica de Asociación Empresarial para el Desarrollo. Deseo a todos un buen webinar. De nuevo darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este que es nuestro segundo webinar del año y hoy para hablar de uno de los temas que ha cobrado mucha relevancia en los últimos 5 años y en el caso de nuestra alianza hemos trabajado particularmente este tema de análisis de riesgos integrales ASG en el último año y medio. Mucho con sector financiero, pero vemos que es cada vez más creciente el interés por parte de otros sectores, por ejemplo, industria, o bueno, en realidad cualquier tipo de actividad económica de empresas que cotizan ya en bolsa y que por lo tanto en la Bolsa Nacional de Valores nuestra, así como en otras mundiales, esta ya es uno de los requerimientos que se empieza a pedir. ¿Qué es la agenda que tenemos preparada para hoy? Vamos a explicarles qué es lo que se entiende por estos riesgos integrales y bueno, ustedes veían que ponemos ASG. Bueno, ¿qué es ese ASG? Estamos hablando de A de ambiente, S por social y G de gobernanza. Eso es lo que estamos entonces ahora entendiendo por riesgos ASG o en inglés el famoso ESG, que lo que cambia es la A por la E de environment. ¿Y por qué es que entonces tenemos que hacerlos parte de nuestra gestión? ¿Qué es lo que ha estado pasando a nivel mundial para que esto se convierta ahora en uno de los temas más relevantes a la hora de evaluar la conducta empresarial responsable? Luego queremos presentarles metodologías que existen para esto, particularmente 2 con las que nosotros hemos trabajado y la posibilidad de que ustedes hagan, conforme vamos avanzando en el webinar, que ustedes hagan un estudio, una autoevaluación rápida de cómo ven a sus organizaciones en función de la propuesta metodológica que ha hecho COSO y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, del cual nuestra organización forma parte. Bueno, ¿por qué es que hemos discutido o estamos discutiendo ahora tanto el tema de los riesgos ASG y hay que incluirlos entonces en nuestro sistema de gestión? Acá ustedes ven un recuento desde los años 80 de qué es lo que ha estado pasando con las afectaciones que tienen las empresas, ¿verdad? Y donde vemos que ya el análisis o la mentalidad de dónde se encontraban nuestros riesgos ha evolucionado de solo aquellos riesgos que pensábamos que eran los que comprometían nuestras metas económicas por un tema de operaciones, por un tema de legalidad, a cómo igual afecta las operaciones y la legalidad, pero se están abriendo espacios a que ya lo que estamos viendo ahí son temas laborales, son temas ambientales, temas de reputación. Entonces vean desde finales de los 80, ¿verdad? Que toda la discusión que se había hecho en relación al caso de Nestlé, cuando se estuvo promocionando la fórmula como sustituto de la leche materna. Y valga decir que la fórmula es un gran invento que salva vidas, pero lo que se criticaba es no se puede decir que sustituye o que es mejor alimento que la leche materna. Y entonces, ¿verdad? Tal vez en algún momento lo que eso parecía una buenísima estrategia comercial, empieza a tocar temas de la ética, ¿verdad? En los negocios, de decir por qué vas a promocionar esto por vender más cuando puedes perjudicar a tantas personas en el mundo. De ahí pasamos, por ejemplo, al tema de Nike, que ha sido uno de los temas relevantísimos en materia de calidad, por mano de obra infantil, pago de salarios por debajo del mínimo. Y uno diría, pero la empresa es fundamentalmente una empresa de comercialización de publicidad. Bueno, es que no estaba pasando en sus empresas proveedoras en Asia. Y de ahí lo importante es que Nike en un primer momento dice, no soy yo, ¿verdad? Son las empresas proveedoras y las personas consumidoras lo que en ese momento dijeron es, no, a ver, quien da la cara, aunque usted contrate o subcontrate otras empresas, es usted porque las tenis que nosotros compramos tienen su signo. Y entonces empezamos a ver cómo resulta que hay riesgos que van más allá incluso de nuestra operación. Y ahí ustedes vean, ¿verdad?, cómo se han dado otros casos. Acuérdense de el derrame de petróleo de BP, ¿verdad? Luego, bueno, pueden ver el tema de Mattel, los juguetes, ¿se acuerdan? Que era por pintura
tenía plomo. Luego tuvimos bueno, imagínense, yo digo hace poco, uno siente que ha pasado poco, pero ya fueron 7 años. ¿Se acuerdan de Rana Plaza en Bangladesh? Que era un edificio donde tenían una maquila que le daba servicio a marcas de ropa, de accesorios muy importantes, entre ellos el grupo Inditex. Volkswagen hace 5 años, ¿verdad? Con el tema de las campañas, ¿verdad? Así que había pasado a ser la empresa del sector automotriz que se consideraba líder en hacer parte de su tecnología cambio climático y que los carros fueran más eficientes. Resulta que no era cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que el riesgo que siempre hemos tomado en cuenta en la gestión de nuestros negocios, ¿verdad? Porque quienes están acá y llevan años de trabajar en esto se han dado cuenta que tal vez hablar, ¿verdad? Quienes hemos evolucionado de hablar de responsabilidad social, la sostenibilidad, conducta empresarial responsable, en el momento en que empezamos a hablar de riesgos, nos volvieron a ver con ojos distintos, claro, porque el riesgo será muy tradicional de cómo va a afectar las ventas, cómo va a afectar la utilidad, cómo va a afectar los dividendos que queremos generar para repartir a nuestros accionistas, ¿verdad? O a las personas que invierten, o para reinvertir en la organización, y se abre un horizonte más amplio y dicen, uy, pero un segundo, resulta que hay situaciones que tienen que ver con temas ambientales, con temas éticos, con temas sociales, que terminan afectando esa última línea de negocios, pero que no los estábamos tomando en cuenta. Yo no me había preocupado por qué podía pasar en mi cadena de valor. Yo no me había preocupado por cómo hago la publicidad de mis productos, si es engañosa o no. Y empezamos a ver que eso sí es importante para las personas consumidoras y para las personas que invierten en nuestro negocio. Entonces, bueno, la naturaleza del riesgo ha cambiado, ¿verdad? Y hoy tenemos acá en este webinar, nos está acompañando un grupo importante de trabajadores y trabajadoras de Lean, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es mejor que ellos y ellas que saben que dentro del análisis que se hace del aseguramiento, pues ya el tema del cambio climático es fundamental, ¿verdad? Y como ven ustedes, este es un dato ya de hace 7 años, pero imagínense que en el 2013 solamente 12% de las aseguradoras estaban previendo estrategias de cambio climático. Y vean ya lo que se estaba vislumbrando por pérdidas, vean de cara al 2045. Y bueno, como les digo, acá que nos acompañan del INS, el INS ha trabajado ya en contemplar análisis del cambio climático, cómo esto va a afectar las variables, ¿verdad?, a la hora de desarrollar los productos y servicios. ¿Y esto por qué? O sea, porque en el caso nuestro lo hemos visto, ¿verdad? El año pasado, bueno, ni que hablar de pero el año pasado cuando tuvimos una sequía prolongada y luego más bien lluvias exorbitantes, bueno, eso cómo afecta los cultivos, cómo va a afectar los seguros empresariales. Y eso solo por mencionar en el sector agro, pero así lo podemos llevar de ejemplo a los otros sectores de actividad económica. Estos son datos del Foro Económico Mundial y vean también acá, aquí estamos viendo, es como un corte que se hace de 10 años, del 2009 al 2019, en la encuesta que hace el Foro Económico Mundial a líderes y lideresas del sector empresarial les dice, ¿cuáles creen ustedes que son los 5 riesgos con mayor probabilidad de que pasen y los 5 riesgos que mayor impacto pueden generar? Y entonces, por colores, ustedes pueden ver que en el 2009 era principalmente azul, que tienen que ver con riesgos económicos, ¿verdad? Colapso del precio de los activos, que la economía china se desacelerara y bueno, ojo a lo que puede entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la encuesta de este año, con lo que estamos viendo, efectos en la economía de China y de Estados Unidos por el coronavirus, enfermedades crónicas, brechas en temas de gobernanza, ¿verdad? Y principalmente económico, ahora vean a lo que respondieron en el 2019, donde lo que resalta es el color verde, que eran temas que son temas ambientales, eventos climatológicos extremos, fallar en la adaptación y la mitigación del cambio climático, y luego vemos también tecnológicos, ¿verdad? Temas de datos, de fraudes o robo de datos y de ciberataques, y en color rosado fucsia ven
una crisis de agua. Y dirán, bueno, ¿por qué esa se pone social? Bueno, porque aquí la principal afectación en materia de crisis de agua, si bien es un tema ambiental también, es para efectos del consumo humano. Entonces, vean cómo del 2019, claro, cuando acuérdense que estábamos ahí en la crisis, ¿verdad? De las recesiones y de las crisis mundiales grandes, la última que hemos tenido, ahora, 10 años después, con las preocupaciones de los temas ambientales fundamentalmente. Pero acá lo interesante es que es las preocupaciones llevadas a la visión del negocio, o sea, cómo realmente mi operación puede pararse porque estamos con inundaciones y no hay forma de sacar la materia prima de mis proveedores hacia mi planta o de mi planta ya hacia el comercio. Esto lo vivimos en Costa Rica con Otto, con Nate, ¿verdad? O sea, tenemos empresas nuestras asociadas que vieron afectadas sus operaciones porque las personas no podían llegar a trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo interesante es no poder dejar de analizar esos posibles escenarios y tomarlos en cuenta a la hora de que sacas tu apetito de riesgo. Esto es solo para reforzar, pero es también cómo se han ido moviendo, ¿verdad? Entonces, esto ya es específico en América Latina. Vemos temas de gobernanza de gobernabilidad más bien, porque aquí estamos hablando de los estados que en América Latina va a estar siempre muy presente, temas de desempleo o subempleo, inestabilidad social, crisis fiscales, temas de infraestructura. Y estos son los que ven con la probabilidad más alta de que pasen, que son prácticamente que los que vimos antes, donde se vuelve a posicionar el tema ambiental de primero. ¿Qué es lo que hemos estado viendo ante este panorama de los cambios, verdad? Y de que efectivamente ya es muy evidente que la atención tiene que fijarse en un análisis de riesgos más amplio. Pues resulta que hay estudios que se han dado durante ya bastantes años en los que se ha demostrado que aquellas empresas que tuvieron la visión de largo plazo y empezaron a incluir dentro de su contemplación de riesgos lo que tenía que ver con lo social, social interno, social externo, lo ambiental y la gobernanza, tiene que ver con la coherencia, con la ética, terminan teniendo mejores resultados financieros. ¿Y por qué? Porque al final el principio es, si yo soy consciente de mis riesgos, voy a desarrollar estrategias para administrarlos, para mitigarlos. Y en la medida en que logre eso, pues entonces voy a estar menos expuesta a tener costos por esos riesgos. Un riesgo mal administrado termina en una demanda, termina en una denuncia, ¿verdad? Entonces, al final, el poder tener esta visión más amplia y no solo la visión, ¿verdad? Sino desarrollar la gestión de los mismos me permite tener mayor rentabilidad, que la verdad que es lo que estamos buscando, ¿verdad? O sea, las empresas eso es lo que están buscando, la mayor rentabilidad, pero aquí la pregunta grande es, bueno, pero ¿cómo querés ser más rentable? Sé más rentable con una conducta empresarial responsable y eso va a pasar entonces porque consideres los términos o los riesgos ASG. ¿Verdad? Bueno, aquí son 3 estudios diferentes lo que ustedes tienen, entre ellos uno de Harvard, que además es 18 años de seguimiento y lo que dicen es las empresas que empiezan a considerar los temas ambientales, sociales y de gobernanza en su análisis de riesgos tienen una rentabilidad más alta. Específicamente para el sector financiero, que ha sido de los sectores que más rápidamente se ha movido a este tema. Acá vemos, estos son datos del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estos son los principales riesgos que el sector financiero está incorporando y ya hemos hablado varios de ellos, ¿verdad? Cambio climático, temas de datos, pero vean que sale, por ejemplo, acá todo el tema de talento, ¿verdad? Entonces, social interno. ¿Qué está pasando con la atracción de talento? ¿Qué está pasando con igualdad y equidad de género? Y por otro lado vemos la fintech, ¿verdad? Que no sé si han escuchado antes de este término, es la unión de finanzas y tecnología y es, bueno, ¿qué está pasando con nuestras personas consumidoras que cada vez menos quieren tener que visitar sucursales y quieren más bien medios tecnológicos? Y entonces, bueno, hemos pensado cuáles son estas herramientas o qué nuevos negocios vienen y que entonces va a pasar con las sucursales que tenemos, el consumo energético que tenemos, el personal que tenemos ahí. Y si no lo hemos pensado, sepan que ya incluso en Costa Rica, ¿verdad? Ya hay una asociación de empresas fintech porque esto viene cada vez con más fuerza. Entonces si no lo hemos previsto,
que estamos ya considerando para que se incorpore como parte de nuestra estrategia. ¿Tienen hasta acá alguna consulta? Quienes nos acompañan y habían trabajado el tema de riesgos, habían contemplado antes estos análisis de temas ambientales, de temas sociales internos y externos, o han tenido la experiencia de fundamentalmente hablar de riesgos, los tradicionales que son, por ejemplo, riesgos de los precios de las materias primas, riesgos operativos, sí, exacto, los riesgos financieros, como me dice Ethel acá. Silenciado. Sonido reactivado. No tenemos ningún comentario absolutamente. No tenemos comentarios y estamos ya en mute. Me comentan que algunas personas no pueden ver la PPT. ¿Sí la están viendo bien todos y todas? Avísenos por el chat si alguien no tiene acceso a la PPT. Como les comentamos al inicio, el webinar lo estamos grabando, así que también después va a estar disponible la grabación. Pero sí nos indican que sí lo están viendo. Ok, perfecto. Bueno, no tenemos entonces consultas hasta el momento, ¿verdad? O sea, esa era la parte de, bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Y qué entonces se entiende por riesgos ASG? Entonces ya vimos qué es los temas ambientales, entonces hay que pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros impactos ambientales? Y cada uno de esos impactos, si no lo administro bien, se convierte entonces en un riesgo potencial que podría presentarme algún problema en términos de incumplimiento de legislación, de incumplimiento de las expectativas de la conducta empresarial responsable. Luego lo tenemos en materia de gobernanza, todo lo que tiene que ver con el apego a los valores y principios de la organización, a la ética, ¿verdad? Que es la expectativa que tenemos acá. Ahí entran también todas las variables tradicionalmente económicas que veíamos ahora que nos decía, bueno, los riesgos financieros. Y luego en temas sociales internos, entonces recuerden todo lo que tiene que ver con prácticas laborales, y luego sociales externos también, riesgos que puedan exponerles en función del relacionamiento con otras partes interesadas, desde la comunidad hasta lo que está pasando a nivel país, etc. Bueno, si eso lo tenemos que tomar en cuenta, después lo que nos vamos a preguntar es, bueno, ¿pero por dónde empiezo? Y un poco nuestra experiencia, de hecho, ha sido con las empresas que ya lo hemos trabajado es, pero será un borrón y cuenta nueva. Nosotros ya venimos viendo riesgos, pero lo hemos hecho desde una visión muy tradicional. ¿Será que entonces tengo casi que deshacerme de todo eso y volver a empezar? No, ¿verdad? No, aquí va a ser fundamental que las metodologías que les vamos a presentar se haga un análisis de cómo estas propuestas calzan con lo que ustedes ya vienen haciendo. Si no estamos haciendo, bueno, pues enhorabuena, entonces tomarlas de referencia para más bien dar el primer paso, pero si ya tienen trabajo adelantado, eso va a ser fundamental rescatarlo. Lo que nosotros proponemos es como poner la luz larga, ¿verdad? Cuando uno va manejando, es una visión de más largo plazo y más amplia, que a lo que ya están haciendo hay que meterle nuevos componentes, hay que introducir unos lentes diferentes para poder pensar ya no solo cómo me va a afectar el cambio en los precios de materia prima, sino que qué pasa, ¿verdad? Si resulta que esos cambios que al final se van a dar tienen que ver con temas sociales como lo que está pasando con el coronavirus, o qué pasa si al final yo me veo expuesta a una baja en mis ventas porque lo que tuve fue un conflicto en relación a la reputación porque hubo malas prácticas laborales en mi cadena de valor. Es ampliar esos lentes. Entonces, ¿cuáles son las metodologías que hemos identificado? Como les decía, dos han sido fundamentalmente con las que nosotros hemos trabajado. Está la del sistema de gestión de riesgos, ¿verdad? Que es el Enterprise Risk Management, que esta es la forma tradicional que se le llama en todo el mundo, pero esta es una propuesta que desarrolló COSO, que es una de las organizaciones líderes, en análisis de riesgos, se alía con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y lanzan esta metodología que es bien reciente. Imagínense que, bueno, ustedes ven ahí que de hecho dice octubre de 2018, la versión en inglés, la versión en español salió hasta el año pasado. Y puede ser que aquí haya unas personas que nos acompañaron el año pasado en un taller que hicimos con
personas con funcionarias de COSO y de EY, porque fue Costa Rica el segundo país en el que se vino a presentar la metodología. Imagínense, esta es bien reciente. Y luego tenemos la del IFC, la de la Corporación Financiera Internacional, que es del Banco Mundial. Y bueno, ¿por qué del Banco Mundial y por qué de la Corporación Financiera? Porque como les decíamos, ha sido el sector financiero el que se ha movido más rápido hacia este análisis en 2 vías. Uno, análisis de riesgos de sus operaciones, ¿verdad? Y 2, análisis de riesgos cadena de valor hacia adelante. A la hora de que yo financio a terceros, ¿cómo contemplo también variables ambientales, sociales y de gobernanza? Estas son las 2 metodologías principales y son de acceso público. También las pueden encontrar en nuestra página web, en la pestaña de recursos y de publicaciones. Ahí nosotros las hemos colocado. ¿Cuáles son aspectos claves entonces a la hora de gestionar los riesgos de manera integral? Y aquí tenemos un recuento de lo que tanto recomienda el IFC como COSO y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bueno, como ya vimos, es ampliar el espectro, ¿verdad? Entonces, temas ambientales, temas sociales internos, que es laboral, incluye salud y seguridad ocupacional, relacionamiento con las comunidades, que esto sea periódico, ¿verdad? O sea, y periódico, en el mejor de los casos, una vez al año, pero tal vez no todas las empresas o organizaciones hacemos revisión de los riesgos una vez al año. Entonces, lo que se recomienda es cuando haya cambios importantes de la misma empresa, ¿verdad? De la operación, ya sea porque adquirieron una nueva operación o porque más bien vendieron una parte, cambios que se están dando y cambios también en el contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después de este episodio que estamos teniendo en relación a qué va a pasar a nivel mundial con lo del coronavirus, va a ser importante volver a revisar nuestro análisis de riesgos y ver qué ha cambiado, o si surgen nuevas leyes en los países en los que estamos, o si pasamos por una crisis financiera importante, bueno, ¿qué pasó ahí? Si no podemos hacerlo, que lo ideal es que sea sistemático una vez o cada 2 años, pues entonces sí tomar en cuenta que a la hora de que se den cambios importantes en el país o en las sociedades en las que ustedes estén insertos, pues que se haga esa revisión. Otra cosa que la hemos puesto en práctica en los procesos en los que hemos acompañado a las empresas y que nos la preguntan mucho es, bueno, pero esto no se puede hacer con toda la empresa, ¿verdad? Ojalá pudiéramos hacer más procesos más participativos a la hora de determinar los riesgos, porque una cosa que nosotros hemos visto es las personas en el día a día son las que ven cómo se manifiestan los riesgos, ¿verdad? O sea, son a las que les toca al final, las personas de operaciones, las personas que están día a día trabajando con la cadena de valor o que dan la cara frente a la comunidad, son las que al final dicen, mira, ese riesgo se materializó y esto fue lo que pasó. Entonces, tener mecanismos donde podamos hacer procesos de recolección de información, como de lluvia de ideas, de cuáles son todos aquellos posibles escenarios donde los riesgos se manifiestan, es muy importante, pero bueno, sabemos que esto requiere recursos, requiere tiempo. Lo importante va a ser entonces tener un grupo integral con representación de las principales áreas del negocio para darnos esa tarea de incluir, ¿verdad? Esos aportes de cuáles son los diferentes riesgos a los que la organización se enfrenta. También es recomendable que haya terceras personas que faciliten, ¿verdad?, el proceso cuando esto se vuelve más complejo, ¿verdad? Y muchas veces, pues de hecho ha sido nuestra función con quienes lo hemos trabajado, somos como un ente externo que tiene una visión panorámica más amplia y que entonces permite también hacer consultas a profundidad cuando hay que investigar un poco más sobre los riesgos pasados o más bien, ¿verdad? Un poco lo que nosotros hacemos es animar la discusión de pensar en nuevos riesgos que tal vez no se habían pensado. Todo eso tiene que pasar por un filtro de priorizar, porque también lo que nos ha mostrado la experiencia es que más bien hay mucha información. Y sí o sí tenemos que llegar a priorizarla, ¿verdad? Y aquí de nuevo, la forma en la que se prioriza, si ya tenemos una metodología interna, no significa cambiarla. Se hace una adaptación a los diferentes análisis o herramientas para que ustedes definan el apetito de riesgo. Lo que se hace es que se involucran o se incorporan más bien los nuevos riesgos, pero no significa caerle encima borrón y cuenta nueva a lo que ustedes vienen haciendo, pero sí o sí hay que
priorizar. A partir de lo que priorizamos, desarrollamos entonces los planes. Porque además recuerden que es, bueno, perfecto, identificamos los riesgos, pero lo importante va a ser es qué voy a hacer con ellos. O sea, no me puedo quedar en el análisis, sino cuál es la acción. Y esa acción también tiene que ser integral, tiene que involucrar a los diferentes departamentos. Aquí lo fundamental es que en el caso de que el riesgo se manifieste y entonces hay un impacto, ¿cómo vamos a reaccionar? Eso pasa entonces por tener esos planes. Ya les mencioné, ¿verdad? Vimos el caso de Nike, ojo con lo que pasa en la cadena de valor. A veces nos quedamos solo con nuestro análisis de riesgos ya integral, pero en mis metros cuadrados, en mi planta, en mi fábrica, en mis oficinas, en mi finca, y es, bueno, pero ¿qué pasa con sus proveedores? ¿Qué pasa con las empresas distribuidoras? Y bueno, y esto se tiene que ir haciendo acorde al tamaño de la empresa y a lo que veamos de realidad del contexto, ¿verdad? O sea, empresas que son multinacionales, que hemos tenido la experiencia de trabajar con ellas, se hace un análisis desde casa matriz, ¿verdad? Y que la idea es que eso se pueda aterrizar también a nivel nacional, donde entonces puede ser que haya otros riesgos que desde el de casa matriz, que es como el más grande, no se habían contemplado, ¿verdad? Bueno, entonces también hacer ese aterrizaje a la realidad nacional es importante. Y esta es la segunda metodología que les mencionaba, que se compone de 5 pasos, ¿verdad? Esto es lo que propone tanto el World Business Council como COSO, ¿verdad? Que primero lo que nos va a decir es, a la hora de hacer su análisis de riesgos para su sistema de gestión, tome en cuenta la gobernanza y la cultura, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es, bueno, ¿cuál es el mandato que hay en esta organización para que realmente nos pongamos los lentes, no solo el grupo que va a hacer el análisis y que va a construir los planes, sino que es realmente una decisión de organización de tomar en cuenta lo ambiental, lo social y la gobernanza a la hora de definir el segundo paso, que es la estrategia. Es fundamental, el análisis de riesgos no puede quedar como un análisis aislado. Eso debería alimentar la estrategia y los objetivos de la empresa, porque yo defino objetivos, pero también contemplo, bueno, diferentes escenarios en los que esos objetivos se cumplen o no en función de los riesgos que analicé y que, para los cuales definí cierto apetito. En el tercer paso vemos entonces temas del desempeño, ¿verdad? Entonces ya eso es el proceso llevado a la acción. Primero, identificar, luego evaluarlos y priorizarlos, y el paso 3 del 3, la C, sería implementar las respuestas, que es construir los planes, y va a ser muy importante capacitar. ¿Verdad? Otra cosa que hemos aprendido es el plan guardado en la gaveta no me sirve de nada, o colgado en la página web. Ese plan tiene que convertirse en capacitaciones, ¿verdad? Constantes, en ejercicios, ¿verdad? Que incluso pongan a prueba las respuestas que podemos dar una vez que los riesgos se materialicen. Como esto es un enfoque igual de mejora continua, pues el paso 4 va a consistir en la revisión de esos riesgos de manera periódica, como les decía, tomando en cuenta lo que dice el IFC, ojalá una vez al año, pero si no, cuando ustedes vean que hay cambios importantes internos o externos que puedan afectar nuestra priorización. Y el paso 5 es informar, comunicar y reportar, que lo resumimos como rendir cuentas, ¿verdad? Rendir cuentas de cuál es nuestro análisis de riesgos, cómo eso afecta a nuestra estrategia, y estando acá entre las empresas y organizaciones que están apostando por su conducta empresarial responsable, al final brinda cuentas de cómo su negocio está creciendo, pero lo hace de manera positiva para las partes interesadas. Así que, en resumen, es esa rendición de cuentas. En el paso 1 de gobernanza, ¿verdad? Que gobernanza, recuerden, y quienes ya han trabajado por mucho tiempo con nosotros, saben que esto es un término que viene incluso en la ISO 26000, ¿verdad? Entonces, gobernanza es cómo se toman las decisiones, cómo se ejecutan para cumplir los objetivos. Entonces, acá tenemos que preguntarnos si hemos sido conscientes del análisis de riesgos integral a todo nivel, ¿verdad? No es que el análisis de riesgos es solo una persona, ¿verdad? Es María Fernanda y Ethel, dos en este caso, haciendo análisis de riesgos por su cuenta, pero no tienen conexión con el equipo gerencial que define los objetivos, o en el caso de tener junta directiva, no es un tema que se discute en junta directiva, ¿verdad? O sea, para que el análisis de riesgos se tome con la seriedad que se recomienda,
tiene que ser una discusión del más alto nivel. Y ahí lo que hemos visto es que incluso se nombran a personas de la junta directiva a cargo del tema de riesgos y se les da ese mandato de que el riesgo entonces ya no es solo el financiero, ya no es solo el operativo, sino que es más amplio. Y de ahí pues se define equipos, como les decía, ojalá interdisciplinarios, integrales para el análisis. En el segundo paso es, como les mencioné también, la estrategia, o sea, no me puedo quedar solo con el análisis, sino que es esos riesgos cómo van a afectar mi estrategia. Y acá, esto lo hemos hablado no solo en el marco de análisis de riesgos, lo hemos hablado cuando les hemos conversado sobre la materialidad, no hay dos estrategias en las empresas, ¿verdad? No es que va por un lado la estrategia del negocio con los objetivos de crecimiento, de ser la marca número 1 preferida por mis consumidores, y mira, ahí viene a la par, sin puente ni siquiera, ahí como en paralelo, pero no hay conexión, la estrategia de sostenibilidad, o lo que contempla entonces lo ambiental, social y de gobernanza. No, la estrategia es una sola. Entonces, si yo hice un análisis de riesgos integrales, es cómo meto ese análisis de riesgos, cómo contemplo objetivos, además de los de crecimiento financiero, además de los de mayores utilidades, cómo contemplo objetivos también que me permitan hacerme cargo de mis impactos ambientales y mis impactos sociales, de los negativos, disminuirlos o compensarlos, y de los positivos más bien potenciarlos. Entonces, el análisis de riesgos tiene que sí o sí alimentar la estrategia, que se supone que es un proceso de creación de valor para la empresa, y en el escenario de la sostenibilidad, que es ganar-ganar para las partes interesadas también. En el paso 3, ¿verdad? Que es ya el desempeño, entonces se divide el paso 3 en 3 subpasos. El primero es el de la identificación. Y como les mencioné cuando les hablé de que ojalá se pudiera hacer un proceso muy participativo, la verdad que los insumos ustedes ya los tienen. Bien, si se pueden hacer acompañar de un tercero que guíe el proceso, ¿verdad? Valga de nuevo mencionar que esa es nuestra labor como organización también, acompañar a nuestras empresas en ese proceso, pero el conocimiento de cuáles son los riesgos ustedes lo tienen a lo interno, tienen a su gente expuesta a la manifestación de los riesgos diariamente, ¿verdad? A saber qué fue lo que pasó cuando vino el huracán Nate o la tormenta Otto. O sea, ¿quién mejor que su propia gente para decirles cómo les afectó? Además de que tienen ese conocimiento a lo interno, que es lo que hay que recolectar y sistematizar, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, ¿qué está pasando con las megatendencias en el mundo? Entonces ya vimos que organizaciones como el Foro Económico Mundial nos dan cuenta de eso. Entonces ya hay información. No nos vayamos lejos. En el caso de nuestro país tenemos información riquísima para analizar por el Estado de la Nación, por INEC. O sea, aquí tenemos fuentes importantes de qué está pasando en nuestro país, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, que pueda llegar a afectarnos. Por supuesto, las organizaciones que han hecho análisis de materialidad, ahí lo tienen, ¿verdad? Análisis de materialidad es cuáles son los temas que yo no puedo pasar por alto porque implican riesgos actuales o potenciales para mi negocio y porque son importantes también para mis partes interesadas. Entonces también, si tienen diálogos permanentes con las partes interesadas, constantemente las partes interesadas les van a decir, hey, ojo, esto está pasando en lo ambiental, esto está pasando con la comunidad, esto está pasando con la cadena de valor o con la forma en la que usted hace publicidad de sus productos y servicios que no están generando valor, no tiene sentido y entonces tómelo en cuenta. Esa es la parte de identificación, donde entonces tenemos que considerar esas diferentes fuentes y acá lo que nosotros recomendamos es sea lo más amplio posible. O sea, piense ahí en todos los posibles escenarios terribles que pueden suceder para tener la mayor cantidad de ideas de por dónde pueden venir nuestros riesgos. Después de tener toda esa información, el paso B del tercero es evaluarlos y priorizarlos. ¿Verdad? Y evaluarlos y priorizarlos entonces es, bueno, con el equipo interdisciplinario, bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a determinar de todo esto que tenemos qué será lo más importante? Y entran las herramientas que la misma empresa ha construido para definir el apetito en función de los objetivos que hemos estado discutiendo. Bueno, ¿qué puede ser? Aquí tendríamos que tomar en cuenta dos cosas: la probabilidad de que pasen y el impacto que vayan a tener, y para eso revisamos también datos históricos, ¿verdad? O sea, cuáles han sido ya incluso riesgos que se han manifestado y que ha pasado, que tomemos en cuenta a la hora de establecer
esa priorización. Como recomienda la misma metodología, acá pues nos apalancamos en el criterio de experto de las personas que participen en estos procesos. Y luego tendríamos entonces que implementar las respuestas, ¿verdad? Y la implementación de las respuestas pasa entonces por desarrollar estos planes, ¿verdad? Tener indicadores, desarrollar el plan, modificar nuestros sistemas de gestión para que entonces esos indicadores nuevos los lleguemos a incorporar y a monitorear. En el paso 4, como les mencioné, es que esto se convierta en un proceso sistemático, ¿verdad? No es un esfuerzo que hicimos un año y no lo volvimos a ver, pero como ya les mencioné, tomando las previsiones de cuál es nuestra disponibilidad de recursos, si no es posible hacerlo anualmente o bianualmente, recuerden sí hacerlo cuando hay exposición a cambios importantes. Y como último paso, la comunicación o rendición de cuentas, ¿verdad? A nosotros en realidad en AED siempre nos resaltamos la comunicación, aquí aparece como quinto paso, ¿verdad? Pero el tema de comunicar y rendir cuentas es una constante. O sea, yo no me puedo esperar hasta que ya tuve todo para después salir y decir, aquí está mi análisis de riesgos, aquí están mis manuales y mis planes, pero o sea, la idea es que tomando en cuenta el paso 1 que es de gobernanza, desde que hay una decisión del mayor nivel de que vamos a ampliar nuestra visión de riesgos para definir una estrategia de negocios que contempla temas ASG, desde ahí hay comunicación constante. Tenemos una pregunta acá y nos dicen, la priorización de riesgos va de la mano con el resultado de priorización de materialidad. Sí, pero vean que incluso, a ver, esto es como la pregunta de qué va primero, o qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque es como que se alimentan mutuamente. Como la materialidad lo que contempla es cuáles son, a partir de los riesgos que yo tengo, los temas que no puedo dejar pasar por alto, más los que mis partes interesadas me dicen que son relevantes para ellos y ellas, entonces yo ahí ya estoy considerando análisis de riesgos, ¿verdad? Entonces, las empresas que ya tienen una estrategia de negocios que contempla la materialidad, pues ya van encaminadas a que lo que yo puse como material debería ser o sí ser parte de mi gestión de riesgos, ¿verdad? O sea, sí, dentro de mi análisis de materialidad y mi estrategia quedó el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de carbono neutralidad, porque así surgió. O sea, yo dentro del análisis de gestión de riesgos, entonces tengo que tener indicadores para eso y no lo puedo pasar por alto. Si dentro de mi estrategia, producto del análisis de materialidad que vi, resulta que es fundamental, pongo el ejemplo concreto, sector turismo, que depende enormemente de su cadena de valor, ¿verdad? O sea, están amarrados unos y otros, los hoteles con los restaurantes, con las empresas de transporte, con las turoperadoras, dicen, o sea, es que lo que yo vendo como experiencia en este país no pasa solo por lo que yo coloqué en el sitio web, sino que dependo de un montón de gente más, que es la que incluso le da la cara finalmente a las y los turistas que vienen, la gestión con mi cadena de valor y velar porque yo estoy vendiendo que es una experiencia en la naturaleza, de manera responsable, con las consideraciones ambientales. Yo no puedo vender ese paquete y resulta que la empresa transportista no se ha preocupado por tener la mejor flota vehicular, no solo en términos de seguridad, sino también ambiental, ¿verdad? O sea, que habría una contradicción. Entonces, cuando he hecho ese análisis de la materialidad, ya estoy contemplando, o sea, ya me está dando luces de los riesgos que yo no puedo dejar de considerar en mi sistema de gestión. Pero, o sea, yo no podría, como empresa de turismo, en mi sistema de gestión, no tener indicadores de constantemente estar evaluando que mi cadena de valor sea coherente con el mensaje o la propuesta de valor que yo le doy a mis clientes. Entonces, que son responsables en temas de seguridad, que son responsables en temas ambientales, que son responsables en temas laborales. Esa es un poco la idea. Ethel, ¿quieres agregar algo más? Estamos en la misma página, Ethel. Ahora, y permítanme decirles, hemos tenido casos en donde no hemos hecho un análisis de materialidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si no hemos hecho un análisis de materialidad, sí o sí, para llegar a hacerlo, vamos a tener que
pensar cuáles son nuestros riesgos en las tres dimensiones. Entonces ahí es donde más bien, si no tener la materialidad, entra por el análisis de riesgos, que eso eventualmente te va a llevar igual, va a ser un insumo para que ojalá completes un análisis de materialidad donde hay consulta a las partes interesadas y termina siempre en afectación de la estrategia, que es como la expectativa, ¿verdad? O sea, que la estrategia de la empresa contemple las tres dimensiones. Vamos a ver si hay alguna otra consulta o algún comentario. Nos preguntan en cuáles estudios estadísticos podemos encontrar datos que nos permitan establecer rangos para impactos y frecuencia. Por ejemplo, sobre consumo de papel, que pueda comparar mi consumo de papel con el entorno. Ok, no, la verdad que no hay como un estudio que te diga ya, estos son como los rangos, uno general, y tampoco hay uno que uno diga incluso por sector de actividad económica, ¿verdad? Donde pudiera decir, bueno, yo soy de industria cementera, yo soy de comunicaciones, ¿a dónde encuentro? ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Acá lo importante va a ser el benchmark, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una de las referencias es Robeco-Sam, ¿verdad? Donde ustedes pueden encontrar por sector de actividad económica cuáles son los temas relevantes y pueden incluso conocer cuáles son las empresas líderes. Entonces, en esta pregunta específica que dice, consumo de papel, ¿estoy por arriba, estoy por debajo? Ahí más bien lo que yo sugeriría es busquemos a las empresas líderes de su sector de actividad económica y veamos cuáles son los indicadores que están reportando en materia de consumo de papel o consumo energético. Ojo que ahí la gran pregunta es, ¿el consumo de papel es tan relevante como para verlo como análisis de riesgos? Porque una cosa es que es relevante para rendir cuentas de la gestión de mi negocio, pero no sé si es lo que llega a ser parte del análisis de riesgos de lo que puede comprometer los objetivos. Si no estoy siendo clara, me dicen, por favor, nos ponen aquí un comentario. ¿Verdad? Pero al final la respuesta va a ser benchmark. Si ya quieren ver datos de indicadores duros, lo que hay que entrar es a analizar empresas líderes en la industria y de ahí sacarlos. Para otros tipos de riesgos, tal vez. Sí, en este caso era muy específico. Para otros, digamos, por ejemplo, nosotros incluso para definir los apetitos, como les mencioné antes, revisar datos históricos de qué ya ha pasado en el país o en la operación que les ha afectado. Para riesgos financieros, pero, o sea, tienen ustedes la gente experta que les va a decir, bueno, cuáles son entonces los rangos que debemos establecer de cuánto es, no sé, por ejemplo, uno que se utiliza mucho es cuánto nos puede afectar, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de pérdida que podemos admitir? Eso no se los puede decir nadie más que ustedes, que son los que tienen que definir cuál es ese porcentaje con el que se puede vivir para el cumplimiento de los objetivos del negocio. Y ojo que, por ejemplo, hoy, producto de esto que se está conversando del coronavirus, de las desaceleraciones de la economía, lo que recomiendan las personas expertas es agréguele un poquito más de estrés, ¿verdad?, a sus escenarios. ¿Eso qué significa? La contemplación de los riesgos es más alta. Si son temas de cambio climático, podemos hacer uso de los datos que tiene el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? De, bueno, cuáles han sido los diferentes eventos que se han presentado, ¿verdad? Y bueno, ustedes van a ver ahí que la periodicidad es más corta y el impacto es más alto. Entonces ya les da un indicio de que a la hora de analizar el apetito de riesgo, de nuevo entra un poco más de estrés. Otro documento que me parece que puede ser importante para referencia, no en términos estadísticos, pero sí de hacer un brainstorming de que no se nos escapen posibles temas que presenten riesgos, es el Sustainability Topics de GRI, donde ustedes encuentran cuáles son los temas ASG, ¿verdad? En las tres dimensiones que por sector de actividad económica es importante considerar. El reporte de riesgos de la web. Y exactamente, y la fuente de el análisis de riesgos del Foro Económico Mundial que se presenta cada año. Ojo que ese es global, ¿verdad? Entonces a eso, de lo que está pasando globalmente, agréguenle un análisis de contexto nacional. De nuevo, acá Costa Rica tiene fuentes importantísimas de datos. Tenemos INEC, o sea, por ejemplo, vean lo que está pasando con la tasa de desempleo abierto.
¿verdad? Entonces tenemos las estadísticas no solo una vez al año, sino cada trimestre, eso cómo nos puede afectar. Y tenemos también por otro lado, les decía, el estado de la nación. Adriana nos dice, si aún no tenemos materialidad, entonces deberíamos iniciar con la evaluación de riesgos y de ahí sacar temas para la materialidad. No hay una sola receta para hacer materialidad, ¿verdad? Desde nuestra experiencia, nosotros como organización sí siempre consideramos como parte de la materialidad el análisis de riesgos. Entonces, si no han hecho materialidad, como se debería, ¿verdad? En el ideal de la materialidad, que efectivamente estamos contemplando lo que afecta a las operaciones de mi negocio, ahí entonces tener riesgos y lo que me dicen las partes interesadas, pues sí, empezar por hacer un análisis de riesgos integral, que eso sí o sí se va a convertir en un insumo para luego completar el otro eje de las matrices tradicionales que hemos visto en materialidad. Pero de nuevo, como les dije, el huevo o la gallina, ¿verdad? Si ya tengo materialidad, e igual quiero abrir el horizonte del análisis de riesgos de mi sistema de gestión de riesgos, porque siento que sigue siendo, tengo materialidad y he hablado de estrategia de negocio sostenible, pero resulta que cuando hablo con las personas que ven riesgos, están súper centradas en riesgos financieros, en riesgos operativos, digo, hey, un segundo, entonces al final tengo una estrategia, pero que no se está hablando con mi sistema de gestión de riesgos. Como les digo, es nada más, o sea, esto se alimenta uno al otro. Devolvámonos y trabajemos con el equipo de riesgos para que a la hora de hacer ese análisis y dictar objetivos para las diferentes dependencias, realmente se esté contemplando las tres dimensiones y eso eventualmente puede ser que te vuelva a llegar a afectar el ejercicio de materialidad que habías hecho y la estrategia. Sí, y la verdad que esa ha sido nuestra experiencia. Trabajar mucho con tanto el equipo de riesgos como con el equipo de sostenibilidad. Y aquí un medio nota jocosa y anécdota, el año pasado cuando hacíamos este taller con las chicas del World Business Council, ¿verdad? Decían, las personas que trabajan en sostenibilidad conocen siquiera a las personas que trabajan en riesgos, ¿verdad? Y entonces ponían una escala, era un ejercicio que se hizo muy rápido de ustedes, porque llegaron al taller, ¿verdad? De ambos departamentos, por así decirlo. Entonces, ustedes en la misma empresa se están conociendo hasta hoy o son ya mejores amigos y amigas, ¿verdad? Y vean qué interesante, la verdad que muchos pues se conocían, pero no habían trabajado juntos. O sea, va por un lado el equipo y, ¿verdad?, de sostenibilidad y por otro lado la gente de riesgos. Y entonces acá, ¿qué es lo fundamental? Que esto tiene que ser un proceso integral. ¿Puedes continuar? Ok, hasta ahí consultas que teníamos, seguimos pendientes. Y la verdad que nosotros para ir ya cerrando, lo que queremos es presentarles, hagan ustedes este ejercicio ahí a conciencia, ¿verdad? Siendo muy autocríticos y autocríticas. Tomen un papel y un lápiz o háganlo ahí en su cabeza de cómo ven ustedes a sus organizaciones en función de esta herramienta de autodiagnóstico que nos presenta la misma metodología de COSO y el World Business Council. Se van a preguntar qué tan integrados está esa consideración de riesgos integrales, ASG, en la gestión de sus empresas. Voy a leerles las consultas, las tienen en pantalla y ustedes van a ir ahí, de todas las que aparecen en este primer paso que es gobernanza y cultura, ustedes van a definir si están en el 1, que es básico, en el 2, que está en desarrollo, en el 3, que está establecido, en el 4, que ya más bien, ¿verdad? Esto pueden considerarse hasta líderes en esto, o en el 5, que están más allá del liderazgo, o sea, esto está súper avanzado en sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pregúntense, en mi organización, en mi empresa, ¿estamos conscientes de que hay requisitos obligatorios o voluntarios en temas ambientales, sociales y de gobernanza? Es muy probable que en el caso nuestro, ¿verdad? En Costa Rica, que tenemos legislación ambiental, legislación social que es exigente, bueno, pues de eso estamos conscientes, pero habrá otros tipos, incluso de normativa internacional de comportamiento o iniciativas voluntarias que son importantes para mi sector de actividad económica que estoy considerando. Puede ser que no. Y ojo que doy el beneficio de la duda de que la parte de ley sí, pero también nos hemos dado cuenta que
Muchas veces no estamos tan conscientes de lo que incluso por ley en nuestro sector de actividad económica nos compete. Luego, saber si es parte de la cultura y los principios y valores, los compromisos en relación a los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Ojo, ¿qué pasa si en nuestra empresa no hablamos de la importancia de la ética, de la no corrupción, de tener un comportamiento que es ambientalmente responsable? O sea, de que no es que no nos hacemos cargo de nuestros residuos y que eso no lo hemos trasladado a nuestra gente, y ni qué decir de la parte ambiental. Lo que les mencionamos en relación a la junta directiva y la alta gerencia, ¿verdad? O sea, esto no se trata de un equipo de riesgos, sea una persona o sean 20 aislados, sino que esto tiene que ser una conversación con la alta gerencia directamente. Si se han designado personas responsables y si tenemos las habilidades, capacidades y conocimientos, porque las personas de sus empresas tienen la información de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, pero tenemos también las capacidades para esa información convertirla en insumos de un sistema de gestión de riesgos de mejora continua. Bueno, ahí es donde nos preguntamos si va a ser necesario requerir de terceros que nos apoyen. Bueno, en función de esto, definan ustedes si están en el nivel 1 o en el 5. Luego, en relación a la estrategia, pregúntense si a la hora de definirla, ¿verdad?, de la creación de valor, están contemplando esos riesgos. La pregunta que nos hacía Adriana ahora, si se ha vinculado el análisis de materialidad, las megatendencias, a la definición del ERM o el sistema de gestión de riesgos, y si estamos pensando cómo esos diferentes temas nos pueden llegar a afectar, ¿verdad? Como los huracanes, como las sequías, como las inundaciones, como el desempleo en el país puede llegar a afectar mis metas. Ahí también piensen si están en el 1, 2, 3, 4, 5. En relación a el desempeño de la primera parte de identificación, pregúntense si ustedes han hecho ese inventario, ¿verdad? Esa lluvia de ideas de todo lo que puede pasar. Si las personas que son responsables de los riesgos y las personas de sostenibilidad participan en esos procesos, ¿verdad? O como les decía, no se conocen, nunca se han visto. Si además invitan a personas profesionales para hacer un análisis más amplio, y si además pueden definir con precisión cuál es el posible impacto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O sea, hay muchos insumos, muchas herramientas para esa etapa de identificación. Luego, si los están priorizando. O sea, en algunos casos nos topamos con que la verdad que no sabemos ni siquiera cómo se priorizan los riesgos en nuestra organización, y entonces pues ahí empezamos a trabajar en cuáles son las herramientas utilizadas y cómo les agregamos esa visión de las 3 dimensiones. Si han utilizado diferentes métodos, si aprovechan criterios de expertos, si identifican sesgos, ¿verdad? Porque también eso es algo que se va a presentar en las organizaciones, sesgos que ya tengamos. En relación a la respuesta, sí, una vez que se ha hecho el análisis, si han desarrollado discusiones sobre los planes, ¿verdad? Sobre los planes de qué vamos a definir como organización para enfrentar nuestros riesgos. Hemos definido el apetito, tenemos los planes y además los estamos implementando. En la etapa 4, ¿verdad? De la validación y revisión, que esto la idea es que sea una constante, si entonces esto lo estamos haciendo de manera periódica, ¿verdad? Y no que se quedó solamente en un proceso de un año. Y finalmente en la 5, que es que tengamos los canales de comunicación idóneos en función de las partes interesadas con las que nos relacionamos para rendir cuentas de cuál es el proceso que hemos hecho y luego de cómo entonces ese análisis está afectando la toma de decisiones, que sería la estrategia, y por ejemplo, eso cómo lo incluimos en nuestro reporte de sostenibilidad también, cuáles son al final los indicadores que estamos midiendo. De nuevo, si un tema era emisiones de carbono, porque eso es fundamental, bueno, eso cómo lo meto en mi análisis de riesgos y eso cómo después reporto que estoy bajando las emisiones de carbono o compensándolas. Esas son entonces las preguntas para que ustedes hayan hecho el ejercicio. Esperamos que lo hayan hecho ahí a mano alzada un poco en la cabeza, pero ya también acá Ethel les compartió el enlace para que puedan abrirlo y lo tengan a mano también. La recomendación, como lo vimos desde el principio, no es un ejercicio a tomarse a la ligera. Esto la verdad que ya estamos
en el tiempo que tenemos destinado para este webinar, porque es un abrebocas. Lo que queremos es que ustedes sepan, ¿verdad? Cuando les digan, ¿qué es esto de ASG? O si lo ven en inglés, el ESG. Bueno, estamos hablando de sostenibilidad. Y la verdad que yo quisiera cerrar con ese mensaje. O sea, ustedes van a ver que dependiendo de la fuente o la persona que les hable, les va a decir sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, conducta empresarial responsable, ESG o ESG. Y ustedes van a decir, pues bueno, ¿qué es esto? O sea, porque todo el mundo habla diferente. Todas y todas estamos hablando en esencia de lo mismo. Y es que como negocios, como empresas o como organizaciones, incluso como AED, que siempre decimos sin fines de lucro, pero sin ánimos de pérdida y queremos crecer, tenemos que preocuparnos por cumplir nuestros objetivos responsablemente con el ambiente y con la gente. Y eso pasa entonces porque contemplemos esas variables, ya no solo económicas, sino también sociales y ambientales que pueden llegar a afectar que cumplamos esos diferentes objetivos. De eso, independientemente de el término o la fuente que ustedes consulten, es lo que estamos hablando. Y lo que hemos querido darles hoy es esta introducción a un tema que es muy vigente, que va a cobrar cada vez más fuerza por los diferentes escenarios a los que nos estamos exponiendo y que sí o sí se van a convertir en un insumo fundamental para los negocios. Ustedes van a ver que cada vez más les van a pedir que rindan cuentas de cómo un análisis de riesgos integrales afecta la estrategia. O sea, al final es definir mis objetivos como empresa para crecer, pero considerando los impactos que yo tengo en lo ambiental y en lo social interno y social externo, y ni qué decir en el tema de gobernanza, que es la toma de decisiones, con ética y con transparencia. Con esto concluimos por nuestra parte. Les dejamos además referencia de 2 metodologías que pueden consultar. Por favor, no duden en pedirnos más información. El webinar queda grabado, tienen la presentación, tienen mis datos. Ethel también, que es nuestra coordinadora de gestión y es quien además lidera todo lo que tiene que ver con análisis de riesgos, es quien trabaja junto con Miriam con el sector financiero también, que es uno de los que, como les mostrábamos, se ha preocupado y ha avanzado más en este tipo de análisis. Tienen el contacto de Ethel, que es Ethel Maldonado, ya lo estamos escribiendo acá para quienes tengan también más consultas. En nombre de SoftExpert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico. Visite nuestro sitio web y tenga acceso a otros webinars, ebooks y artículos sobre este tema. Conozca también las soluciones de SoftExpert para la gestión integrada del cumplimiento, la innovación y la transformación digital. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.